Para empezar, quería hacer como una especie de introducción con algunas ideas, conceptos que son necesarias para poder hacer el renderizado. Uno es esta definición que en las clases teóricas del año pasado nos dio el arquitecto. Cuando hablamos de renderizado hablamos de representación digital en 3D y de objetos arquitectónicos mediante una simulación visual. En este caso específico de renderizado le queremos agregar una cualidad que es realismo a través de los atributos de elementos y objetos que vamos a explicar más adelante. La representación digital y la simulación visual, para hacer una síntesis de lo que venimos haciendo, sería desde el modelado para hacer una documentación, comunicación, que tiene sus alcances, que ya lo vamos a explicar brevemente. También podemos hacer la iluminación, la aplicación, asignación de materiales textura, el proceso específico de renderizado y también con la finalidad de utilizar como documentación para comunicar a distintas instituciones, personas, etc. Y la animación 3D, que también constituye parte de esa finalidad. Todo esto más o menos es lo que nosotros vemos en esta materia. La definición de rendering, para lo que hacemos en este módulo, es el proceso de generación de imagen de tipo pixelar, es decir, mapas bit a partir de una información en datos que acumula el modelado. Y el modelo ustedes ya lo tienen. En el proceso de renderizado, esto también es muy importante tener presente y por eso creí que era conveniente que lo vean al concepto en general. Intervienen varios factores. Algunas son objetivas y otras son subjetivas. Interviene básicamente el observador, tanto del que lo hace como el receptor de estas generaciones de imágenes, cuyo aspecto subjetivo es la percepción. En la generación de renderizado, cuando uno piensa en cómo queremos mostrar nuestra idea, interviene la luz natural, luz artificial. El entorno visual, y ya en este caso estamos hablando del modelo que estamos elaborando, es todo aquello que ambienta al modelo de arquitectura que estamos trabajando, y de la obra de arquitectura o del modelo de arquitectura tenemos en cuenta aspectos específicos o atributos, si quieren llamarles, material, color, textura, etc. Y vamos llegando a esto porque esto es fundamental. Cuando uno ve el modelo o elabora el modelo o le piden que le haga el render del modelo, la primera pregunta que se debe realizar es ¿para qué? ¿Para quién hago el renderizado? Básicamente, como ya dije en el gráfico anterior, nosotros debemos comunicar o documentar la intencionalidad. O sea, siempre hay una intención, tanto sea de idea como de diseño. Esa intención queremos destacar. Y para destacar, obviamente, tenemos que enfatizar con los atributos, ya sea de los materiales o con iluminación, la idea mía o de otros que nos puedan encargar el renderizado, para poder dirigir, hacer que la mirada del receptor se dirija hacia lo que uno quiere mostrar. Es decir, que lo que hacemos en renderizado, siempre hay que ubicar un alcance y un receptor. Entre los alcances, como ustedes ven acá, puede ser para evaluación, en el caso de ustedes que son estudiantes, docentes, en el caso de concurso puede ser jurados, arquitectos, par, o sea, en casos de concurso es así, es un arquitecto par, comitente. También puede ser para la gestión de autorización o de aprobación en instituciones o con el comitente. Y puede ser también para vender, en el caso de ser para marketing o para publicitar en las inmobiliarias.
Y esto, aunque esté un poco salteado, también por ahí cuando uno hace el render hay que tener en cuenta el tiempo de demora. Esto es importante, uno tiene que siempre eficientizar porque el tiempo nunca alcanza, eso siempre lo decimos. Hay mucha oferta de distintas variedades de bloques y de modelos que son llamativas, pero a la hora de decidir el renderizado que nosotros queremos hacer, tenemos que pensar en el tiempo. Y en ese tiempo influye básicamente la complejidad del modelo, o sea, la cantidad de polígonos que tenga el modelo. Acá hay dos casos de árboles. Obviamente que esta elección no solo depende del polígono en sí, sino también del lenguaje en general que yo utilice en el renderizado, lenguaje de comunicación. Por ejemplo, en el de la derecha, se supone que al ser tan realista, el resultado general del resto del renderizado responde a una característica distinta a la de la derecha. También tenemos que tener en cuenta que los materiales reflejantes, transparentes, tienen mucho más proceso, demora el proceso de renderizado. Vean este renderizado. Tiene reflejo en el agua, en las paredes. Y la elección del motor de render. Bueno, y otras. De los dos extremos en motores de render tenemos el escaneado de líneas y por otro lado los trazados de rayos, que es más compleja. Una sería un proceso lineal, secuencial, como es el SketchUp, o sea que uno va visualizando. En el de trazado de rayos, por ejemplo el ViewRay, calcula, ¿no?, así como ve la gráfica, los rebotes de luz. Y hay algunas que calculan infinitamente y otras que uno le puede decir 4 veces, 3 veces el proceso de rebote y entonces tiene un fin. Aún así, el tiempo de renderizado es un poquito mayor. Los resultados de estos dos y la diferencia, por ejemplo, en el caso de los dos modelos extremos, porque hoy hay ya motores de render híbridos, o sea que tienen un proceso lineal y algunos procesos de trazado de rayos. En el caso de la iluminación global, tienen algoritmos que emulan el comportamiento de la luz natural, es decir, esto que hablábamos de rebote. Y observen acá en la parte de los rincones, está iluminado, se ve iluminado, se define, ¿no?, los vértices, los ángulos, etc. En cambio, esta, de la iluminación local o directa, se ilumina donde la fuente de luz, o sea, en la escena, en el modelo, se ilumina donde la fuente de luz llega a iluminar. El caso del programa de render que tenemos en el Rhinoceros, por eso quería que lo vean. El Rhinoceros, el que viene por defecto en el programa, tiene un renderizador de este tipo. La luz refleja una sola vez. Así también es bastante rápido el renderizador de Rhino. La memoria RAM, la tarjeta gráfica, todo eso también influye en el tiempo. Cuando hacen el modelado, ustedes hacen una abstracción en el espacio tridimensional, ¿no es cierto? Dibujan entidades geométricas, distintas entidades geométricas, puntos, vectores, etc. Cuando hacemos el render, se traduce ese modelo 3D en otro dispositivo, que se llama dispositivos de arreglo de píxeles, ¿no? Entonces por ahí es cuando empezamos a ajustar la cantidad de resolución, los colores, paleteados o no, etcétera, etcétera. Es el resultado que obtenemos del proceso de renderizado. Es decir, que el proceso de renderizado se despliega imágenes que son proyecciones de escenas tridimensionales que han hecho en el modelado a una pantalla bidimensional. Y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Acá, este proceso que ven acá, no importa, no se ve. La única parte que nosotros podemos visualizar, que generalmente los renderizadores te muestran, es el frame buffer. En el caso de ViewRay tenemos el proceso en la pantalla donde se procesa la imagen, por otro lado una ventana auxiliar donde en texto, en comando, va diciendo cuáles son, en qué proceso está. Eso es todo esto que está acá. Y bueno, un proceso completo de renderizado. ¿Qué es
lo que interviene, qué hacemos cuando hacemos un renderizado. Esto es un video que me pareció que podía servir. Estudiamos el sol y la sombra del sol, los materiales. Bueno, los materiales siguen, ¿no? Ahí dice objeto, pero los materiales siguen.